Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar en el que hablaremos de fondos indexados y en qué mercados permiten invertir. En este webinar vamos a entrevistar a Juan Sampío, que es el responsable de ventas para España y Latinoamérica de la gestora Amundi. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clarisa. Un placer verte de nuevo. Bienvenido. Bueno, pues antes de comenzar con nuestro webinar, quiero comentarle a nuestros asistentes que esta sesión se enmarca dentro de nuestro ciclo Aprende con las gestoras, en el que entrevistamos tanto a gestores estrella como a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales, como es el caso hoy. Y lo que queremos es que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y de paso que nos ayuden a conocerles un poco mejor, ¿no? A los fondos que gestionan o a las gestoras a las que representan. Añadidos también que la presentación constará de una entrevista, en este caso a Juan Sampío, después de la cual abriremos un turno de preguntas en el que los asistentes podréis plantear pues, todas las dudas que os hayan surgido al hilo de la presentación o incluso todas las dudas que tengáis en materia de educación financiera, las podéis plantear a través del chat. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Juan Sampío, que es responsable de ventas para España y Latinoamérica de la gestora Amundi. Amundi es una de las principales gestoras a nivel mundial, tiene 1,7 billones con B de euros bajo gestión y es filial del grupo Crédit Agricole y cotiza en bolsa desde 2015. Además, cuenta con productos tanto de gestión pasiva, es decir, tanto fondos indexados como ETFs, y también productos de gestión activa, además de un fuerte compromiso con la inversión responsable. Así que si os parece, comenzamos con la entrevista. La primera pregunta que te quería plantear, Juan, para que nos pongamos todos un poco en situación, porque en los webinars nos gusta pues, contar también con que hay gente que a lo mejor no tiene claros todos los conceptos o que incluso es un poco neófito en el mundo de la inversión y entonces nos gusta empezar desde abajo y aclarar muy bien todas las ideas. Así que antes de comenzar, ¿podrías explicar brevemente para nuestros asistentes qué es eso de la gestión pasiva y qué pros y contras ofrece? Sí, yo antes de nada, Clarisa, sí que daros la enhorabuena por el excelente trabajo que estáis haciendo en vuestra plataforma. Creo que habéis hecho, creo que es una pasada, la verdad, la manera que estáis dando acceso a los inversores a invertir y daros la enhorabuena, Muchas sobre gracias. todo, ¿vale? Y ya entrando en materia, la gestión pasiva, bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? Pero la gestión pasiva al final son aquellos fondos que se limitan a replicar un índice de referencia. La parte buena, que los índices de referencia pues son grandes compañías que lanzan esos índices, que están auditadas, que son transparentes. El cliente, el inversor puede ver en cada momento dónde está invertido y sobre todo, pues bueno, diríamos que frente a la gestión activa elimina el riesgo gestor, básicamente, ¿no? Al final en la gestión activa hay un gestor que intenta obtener un rendimiento mejor que el mercado y es una variable aleatoria que puede efectivamente aportar ese valor o puede aumentar el riesgo que lleva esa inversión, ¿no? Por tanto, la gestión pasiva, vamos a decir que siempre es una inversión diversificada, porque los índices de referencia deben de estar siempre diversificados, con lo cual la diversificación siempre es un elemento de reducción de riesgo, de control de riesgo, ¿no? Entonces es una de sus características. Yo diría que la gestión pasiva, efectivamente, no hay un gestor que añada un valor añadido, pero dentro de la gestión pasiva sí que puede subyacer una gestión activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que un inversor puede ser activo en sus decisiones de inversión y usar productos de inversión con estrategias pasivas, ¿no? Y dando importancia sobre todo a lo que, bueno, eso no lo decimos nosotros, ni eso es un hecho académico en el que el mayor valor añadido de una cartera está en lo que es la selección, la asignación de activos, es decir, en qué tipo de activo hay que estar, ¿no? O sea, hay que estar más en renta variable, más en renta fija, más en bonos, más en duraciones cortas, largas, y ahí es donde sí que hay que ir bien asesorado.
pero una vez que se establece esa asignación de activos, los productos pasivos son un vehículo súper eficiente para poder dar salida a esos objetivos de inversión. Bueno, antes de nada, recordar a nuestros asistentes que, lo digo porque ya estoy viendo que aparecen algunas preguntas en el chat, recordaros que, bueno, que después de la entrevista es cuando abriremos el turno de preguntas e iremos leyendo las preguntas que hayáis ido poniendo. No pasa nada porque las vayáis poniendo ahora, porque yo en todo caso las recupero al final, pero bueno, sí aclarados que el turno de preguntas empezará después de que terminemos la entrevista. Y al hilo de lo que estábamos hablando, Juan, entiendo que también otra de las ventajas son las comisiones, ¿no? Que al final la gestión, los fondos indexados, los ETFs, bueno, pues como incorporan comisiones más reducidas que la gestión activa, que también es otro de los puntos que tiene a favor, ¿no? Efectivamente, al final... Sí, acaba. Sí, no, que se me ocurría al escucharte que digo, bueno, pues ese, quieras que no, también es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Otra de las cuestiones que genera confusión en algunos inversores y que de hecho a nosotros nos lo han preguntado en alguna ocasión, en diversos webinars, es la diferencia que hay entre un fondo indexado y un ETF. Porque al final ambos son productos que replican al índice. E incluso ambos son fondos. El ETF es un fondo un poco particular, pero bueno, ambos son fondos, ¿no? Son vehículos de inversión colectiva. Pero no son iguales, tienen sus particularidades. ¿Podrías comentarnos un poco, Juan, en qué se diferencia el ETF del fondo indexado y qué ventajas tiene cada uno? Sí, pues mira, yo os diría para que lo entendáis bien que el fondo como tal es exactamente lo mismo, un fondo indexado que el ETF en cuanto a su estructura jurídica y en cuanto a la gestión del fondo. De hecho, nosotros tenemos de lo que cuelga del mismo fondo, cuelga lo que es una clase cotizada, que sería el ETF, y una clase indexada, que sería el fondo, pero los dos cuelgan de un mismo vehículo y de un mismo fondo. Entonces, ¿ventajas o desventajas? A ver, la principal ventaja que te da el ETF es que cotiza en un mercado intradiario y te permite entrar y salir en cualquier momento durante la sesión bursátil de una manera totalmente directa, ¿no? O sea, simplemente con una operativa de un broker online o una entidad que le dé servicio a la operativa en mercado, el inversor puede hacer y deshacer en cualquier momento de la sesión. Ahora bien, yo diría, realmente los ETFs en estos años, desde el año 2006 que aparecieron en España, los grandes inversores mantienen las posiciones en ETFs estables, es decir, no se usa el ETF para poder entrar y salir en mercado de manera intradiaria, y esa es la realidad. Se usa para incorporar un activo a largo plazo, como bien decías antes, Clarisa, a un bajo coste y lo que supone un producto indexado. Dicho esto, todavía puede crear más confusión de decir al inversor, bueno, pero entonces, ¿qué vehículo escojo? ¿Un ETF o un indexado? Pues bien, yo le diría, a lo largo de los años se ha desarrollado mucho más en cuanto a cantidad de productos, las clases cotizadas, esos fondos de inversión cuyas participaciones cotizan en bolsa, que sería la definición exacta, ha proliferado más que los fondos indexados. ¿Qué quiero decir? Que podemos encontrar mucha más variedad de gama y de productos en ETFs que en fondos indexados. Si, por ejemplo, queremos replicar un índice, un MSCI Europe, que es un índice pues, de renta variable europea que todos conocerán, vamos a encontrar fondos indexados y vamos a encontrar ETFs. El inversor puede escoger, ¿no?, cualquiera de las dos opciones, pero si vamos a, por ejemplo, a invertir en fondos, en sectores de ese mismo índice, el Stoxx 600 tiene varios sectores, puede ser el sector de telecomunicaciones, el sector de farmas, cualquier sector, va a encontrar ETFs y no tanto fondo indexado. Entonces, lo primero que diría es, va a encontrar mucha más variedad de gama en ETFs, la liquidez del ETF ha ido aumentando año tras año, con lo cual ahora encontramos unos spreads muy reducidos, con lo cual la eficiencia del ETF en costes ha mejorado mucho respecto a los últimos años. Y si bien es verdad, para el inversor español, pues habrá que atender a los aspectos, yo diría,
fiscales, ¿no? Sin entrar en temas fiscales porque no es motivo de la charla de hoy, pero sí que tienen una fiscalidad diferente de cara al inversor Sí, y eso si los quieres, Juan, fondos como lo tal, fondo puedo... indexado está sujeto al diferimiento fiscal. Eso si quieres lo puedo aclarar yo. Sí, También luego lo un poco contáis, romper pero una lanza. simplemente... Si quieres, por aclarárselo a nuestros asistentes, Perfecto. los fondos indexados permiten traspasar la inversión de un producto a otro sin tener que tributar. Y eso no sucede con los ETFs. Si tú quieres traspasar tu inversión, tu dinero, de un ETF a otro, estás obligado a reembolsar, por tanto a tributar por las posibles plusvalías y luego a tener que invertir en el siguiente ETF que quieras o en lo que quieras. Esto de momento es así en la fiscalidad actual, no sabemos si se van a producir cambios que van a permitir que los ETFs puedan disfrutar también de esa ventaja fiscal de la que disfrutan los fondos indexados. Pero hoy por hoy, desde un punto de vista fiscal, esa sería la principal diferencia, que puedes traspasar tu dinero de un fondo a otro si son fondos indexados sin tributar, pero que si haces lo mismo con ETFs sí que tributarías. En cambio, como muy bien está comentando Juan, los ETFs pues tienen, por un lado, la ventaja de la liquidez, que los fondos indexados tienen liquidez diaria, pero bueno, los ETFs al final cotizan en bolsa, con lo cual su liquidez es todavía mayor. Y además, como dice Juan, la gama de producto es incluso más amplia, ¿no? En ETFs, que a lo mejor es un producto que se utiliza más en otros mercados y eso hace que la gama sea más amplia allí. Y hablando precisamente de gama, Juan, y centrándonos un poco también en el título de este webinar, que también es otra de las cuestiones que nos han preguntado en webinars anteriores, que es en qué se puede invertir con fondos indexados, ¿no? Porque yo creo que las ventajas de la gestión pasiva y de los fondos indexados poco a poco van calando y la gente pues entiende, ¿no? Lo interesante que puede ser la gestión pasiva. Pero lo que no sabe todo el mundo, o a lo mejor no tiene tan claro, es cuál es el abanico de activos, mercados geográficos, estilos de inversión, estrategias a la que se puede tener acceso a través de fondos indexados. Ahora sí que hablaríamos de fondos indexados. Entonces, no sé si nos podrías iluminar un poco en este sentido, Juan, y contarnos, bueno, pues un poco de forma resumida, cuál es toda esa gama de activos, mercados, estrategias, porque hoy por hoy ya es amplísima, ¿no? En realidad se pueden hacer muchas cosas y tener exposición a muchos mercados distintos a través de fondos indexados. Exacto. Antes de responder a esta pregunta, simplemente de la anterior que se ha quedado, yo creo una cosa importante es que luego cada inversor en cuanto a costes debe, cuando opera con un ETF, debe de evaluar los costes que tiene su broker, porque es distinto, es una operativa como la operativa de una acción y la operativa de un fondo es como un fondo. Entonces, simplemente eso que yo creo que era importante, recordarlo, que debe de valorar los costes de una operativa en bolsa o una operativa de fondos. Y perdona, Clarisa, ya contestando a tu pregunta, pues a ver, allí donde hay un asset class, un activo, prácticamente hay un índice de referencia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que donde hay un índice de referencia hay un fondo indexado. Por tanto, yo diría que hoy en día a través de fondos indexados se puede llegar a cualquier tipo de activo. Y no solo de renta variable, porque a lo mejor cuando estamos hablando de fondos indexados, ETF, LTF, lo podemos asociar a que es un activo de renta variable y no es así, es la operativa. Pero volviendo al fondo indexado, no solo es renta variable, sino de renta fija. Y yo creo que es importante saber que cualquier inversor a través de un fondo indexado puede llegar a cualquier asset class, ya sea de renta variable o de renta fija. Eso como grandes exposiciones. A partir de ahí, tú lo has dicho muy bien, Clarisa, cualquier exposición geográfica. Podemos invertir en cualquier zona geográfica a nivel mundial, tanto Asia, países emergentes, Europa, Estados Unidos, Canadá, Corea, Turquía. O sea, entraríamos en una diversificación geográfica que si cogiéramos un mapa mundi, casi encontraríamos índices que nos permitieran llegar a cualquier lugar o compañías cotizadas, obviamente cotizadas, que en cualquier lugar del mundo. O sea, la exposición geográfica hoy en día está totalmente abierta. Además, según van ganando liquidez esos mercados, más índices se están formando y constituyendo, ¿no? Luego otro tema importante sería ya por temas sectoriales. O sea, podemos encontrar índices sectoriales que nos permiten
pues al inversor de toda la vida que le gusta invertir en bancos, pues no lo sé, es un ejemplo, no digo que los bancos haya que invertir o no, es simplemente un ejemplo, y a lo mejor lo que quiere es buscar un fondo que invierta en bancos de manera diversificada, porque no sabría qué banco escoger, porque le puede dar miedo decir, ya, pero invierto en Santander, invierto en BBVA, invierto en Deutsche Bank, ¿en qué banco invierto? ¿Qué va a haber detrás? Una manera es coger un índice diversificado y puedes ir a través de un fondo indexado, acudir a ese sector en el que cada inversor se pueda sentir más identificado o más cómodo o más acorde con su filosofía de inversión. Y ahora, luego vamos a hablar de eso, pero las nuevas tendencias, por dónde están yendo, por el tema que yo creo que luego no me quiero adelantar, pero por el tema ESG, por el tema de Smart Beta, pues bueno, realmente... Cuéntame, Juan, pues ya que sí, apuntamos un poco ese camino, vamos a contárselo también a los asistentes, que una de las tendencias en boga precisamente es esa, ¿no? La del Smart Beta, no solamente el limitarse a ganar exposición a un índice canónico, sino que sean índices creados como con un plus, ¿no? Como con un sesgo sí, especial, inteligente, de ahí lo de Smart Beta. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de índices son estos de Smart Beta? ¿Qué tipo de plus aportan con respecto a la exposición convencional de bolsa o renta fija? Pues yo diría que al final el término de Smart Beta se utiliza para referenciar una serie de estrategias de inversión que mediante la construcción de índices alternativos a los índices de capitalización tradicionales pretenden obtener rentabilidades superiores a la media. Esa sería un poco la definición. Es decir, los índices normalmente, y una de las críticas que siempre han tenido la gestión indexada es, bueno, son índices que suelen ser de capitalización. Capitalización es que las compañías van a pesar por su capitalización en bolsa. Uno puede pensar, dice, bueno, entonces, cuanto más está subiendo una bolsa, yo a través del índice más voy a estar expuesto y a lo mejor esa no es la estrategia que uno pretende, ¿no? Decir, oye, porque claro, si porque esté subiendo su precio en bolsa, yo voy a sobreponderar mi inversión. Entonces, es salirse un poco de ese guión que es el habitual que hemos tenido hasta ahora, intentar ver, aislar qué factores dentro de ese mercado se están produciendo ineficiencias, si se pueden aislar y apostar por ciertos factores y ciertas estrategias, que en este caso, todas estas estrategias las comentaré, hay 4 o 5 básicamente, que son la que se llama las compañías de dividendo, las compañías de low volatilidad, de baja volatilidad, es decir, que tienen una volatilidad menor, un menor riesgo, una menor variación. Están las compañías value, que ahora luego hablaremos, que es uno de los factores más que más están repuntando en los últimos meses, y el factor quality, ¿no? De compañías que tienen una calidad en cuanto a su gestión, pues bueno, más por fundamentales, ¿no? Entonces, todos estos factores, lo que sí hay detrás es hay un análisis estadístico y de datos bestial, ¿no? Es decir, los índices que hacen juegan con todos los datos históricos de todas las compañías para poder aislar y segmentar las compañías que van a estar dentro de cada uno de estos factores. ¿Qué le diría yo a los inversores? Porque esto es un tema un poquito más, más a lo mejor más complejo. Les diría, para aquellos inversores que quieran salirse de lo que es un índice más tradicional, que sepan que tienen una serie de índices catalogados como Smart Beta que les da acceso a estar invertidos en esos factores que básicamente son los 5 que hemos comentado, ¿no? Ahora bien, es como todo, luego la decisión de qué factor estar, porque va cambiando. Por ejemplo, en los últimos meses el factor, digamos, que mejor rendimiento está teniendo son lo que llamamos el value, las compañías que se definen de valor, ¿no? Que a cambio en los últimos años han estado penalizadas, ¿no? por la situación fundamental de los principales factores económicos, está penalizada, pero ahora en esta fase de recuperación, digamos, pues son las que mejor se están comportando. Hace 2 años, las empresas el factor que mejor comportamiento tenía frente al mercado eran las empresas de mínima volatilidad o baja volatilidad, ¿no? Es decir, aquellas compañías, digamos, que tienen menor riesgo por las variaciones que tienen, y eran las que mejor se estaban comportando. Entonces,
dentro del Smart Beta y dentro del Factor Investing, digamos, luego hay, obviamente, que acertar qué factor es el que va a conseguir obtener ese rendimiento adicional. En todo caso, por aclarárselo a los asistentes, el gestor del fondo no es el que hace la selección de estas compañías, sino que ya el propio índice incorpora las compañías seleccionadas con este filtro. Es decir, si hablásemos de bolsa americana, uno puede invertir en un fondo indexado del S&P 500, por ejemplo, o puede invertir en un fondo indexado a un índice de compañías de alta capitalización por dividendo, o en un índice de compañías value, seleccionadas con un sesgo value, o como decías tú, o un índice integrado por compañías caracterizadas por su baja volatilidad. Pero el índice ya está construido con ese criterio. Entonces, el fondo indexado, como todos los fondos indexados, lo que hace es replicar el comportamiento de ese índice y ya está. Ya es responsabilidad de la casa que ha construido el índice, ¿no? Que ha inventado, que ha lanzado ese índice, el asegurarse de que el índice está siempre integrado por compañías que cumplen con esos criterios, que es como una selección de compañías del conjunto total de las que cotizan en ese mercado, pero que han sido seleccionadas con el criterio deseado. Y entonces ahora, Juan, ¿qué es lo que, de todas las que has comentado hasta ahora, que si la baja volatilidad, que si el value, lo que está siendo más popular ahora, por lo menos en cuanto a interés de los inversores, en cuanto a captaciones, suscripciones, es el value, los indexados, dentro del mundo Smart Beta, quiero decir? Dentro del mundo Smart Beta es el value, efectivamente, el que está obteniendo ahora una mayor demanda por parte de los inversores, entre otras cosas porque está acompañando el performance o la rentabilidad, está siendo superior a la rentabilidad de mercado, esas compañías value, ¿no? Y uniendo lo que decías, efectivamente, los índices para el tema de Smart Beta y Factor Investing, el fondo indexado es el vehículo idóneo porque detrás de estas estrategias lo que hay es, lo que decíamos, lo que hay es un análisis de datos y un análisis cuantitativo y de estadístico y de datos históricos, que es lo que define a cada compañía dónde está, ¿no? Entonces, el mejor vehículo para invertir en temas de Factor Investing es a través de indexados. Otra cosa es que luego haya gestoras que ofrezcan productos que dan acceso a Factor Investing y les intentan guiar, intentan gestionar de manera eficiente qué factores lo van a hacer bien, ¿no? Eso es otra cosa y yo ahí sí que recomiendo que siempre se vaya a través de gestoras especializadas, asesores especializados que les guíen a los inversores en qué factores están. Entonces, no confundir que el fondo indexado es un vehículo idóneo para estar en value, pero sí que siempre ir de la mano de asesores financieros que les ayuden o les guíen, ¿no? En este camino. Sí, claro, porque además la gestión pasiva es verdad que, pues que te ofrece toda una serie de ventajas, pero luego hay que decidir cuál es ese índice al que queremos replicar, cómo vamos a construir ese asset allocation, esa distribución de activos dentro de nuestra cartera y si nos decantamos por los Smart Beta, cuáles son esas estrategias, ¿no? Esa Smart Beta por el que vamos a apostar. Y eso es bastante complicado. Hay que tener conocimientos de inversión y tener capacidad para tener una visión de mercado y en ese sentido, pues, bueno, exacto, ahí está el gran reto de los inversores en gestión pasiva. Otra de las dudas más frecuentes, Juan, que nos han planteado muchas veces cuando hablamos de fondos indexados, es qué ocurre con el pago de los dividendos. Porque yo creo que en el mundo de la gestión activa, pues los inversores lo tienen más o menos claro, ¿no? La inmensa mayoría de los casos los fondos son de acumulación, entonces, pues si tú inviertes en un fondo de bolsa y esas compañías en las que invierte el fondo pues pagan dividendos, pues el dividendo muchas veces se reinvierte en el propio fondo y ya está. O hay otra alternativa, que son los fondos de reparto, que no son los mayoritarios, pero bueno, ahí están también, que es, bueno, pues los fondos, si seguimos hablando de bolsa, fondos que invierten en compañías que pagan dividendos, pero esos dividendos, una vez los pagan las compañías, el fondo los reparte a los partícipes. Si hablásemos de renta fija, pues entonces hablaríamos de los cupones. Pero bueno, en todo caso, yo creo que en el mundo de la gestión activa la gente tiene más o menos claro cómo funciona. Pero
como te decía, estamos detectando muchas dudas en el mundo de la gestión pasiva. ¿Qué pasa con los fondos indexados a la hora de, por ejemplo, de invertir en bolsa? Cuando las compañías que tienen en cartera para poder replicar el comportamiento de ese índice pagan dividendos, ¿qué pasa? ¿Qué hace el fondo indexado? ¿No reparte los dividendos a los partícipes, sino que los reinvierte? ¿O hay Exacto. alternativas? Pues mira, yo os diría que esa pregunta es incluso más fácil de la que aparentemente es, porque en realidad ocurre lo mismo que con los fondos de gestión activa. Lo único que son los propios índices los que normalmente en fondo indexado vamos a tener las dos clases que comentabas, Clarisa, vamos a tener una clase de distribución y una clase de acumulación. Lo más normal es la de acumulación. Es decir, cuando las compañías reparten dividendo, como muy bien has dicho, se reinvierte, ese dividendo se reinvierte en el fondo. En el caso de los indexados es muy claro, porque los índices a los que replican los fondos ya es el índice, digamos, que se denomina Net Total Return, que lo que quiere decir es que se reinvierten los dividendos netos en el propio índice, con lo cual el índice ya está calculando, ya se calcula en base a la reinversión de dividendos, con lo cual a la hora del inversor, para ver qué comportamiento tiene su fondo indexado, es súper sencillo, porque el propio índice ya se está calculando con esa reinversión de dividendos. Por lo tanto, el fondo lo que tiene que hacer es replicar perfectamente a ese índice, que es el índice con la reinversión de dividendos, que es lo que se denomina índices, como os decía, Net Total Return, es decir, se reinvierten los dividendos netos. Ahora bien, ¿qué pasa con los fondos de reparto? Los que reparten dividendos, el inversor puede escoger si lo que quiere es recibir un cupón, que normalmente suelen ser bianuales, es decir, se suele repartir 2 cupones al año. Es muy sencillo, lo único que hacen es ese importe, esos dividendos que han pagado las compañías, pues si por ejemplo en el índice MSCI Europe o el Eurostoxx, el dividend yield, es decir, la rentabilidad por dividendo que han dado las compañías es, vamos a suponer, de un 2%, el producto al final del año te va a pagar vía cupones ese 2%, que equivale exactamente a los dividendos que han repartido las compañías. Por tanto, obviamente, el día que le den ese cupón, el valor liquidativo del fondo va a disminuir, ¿vale? O sea, se va acumulando el dividendo, y cuando te lo paga, el valor liquidativo cae. O sea, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero es muy sencillo, es exactamente igual que en otros fondos. Las compañías reparten dividendo y se reinvierten en el propio índice de referencia. Bueno, de todos modos, me pregunto yo, Juan, en índices como el IBEX 35, que a lo mejor es el más conocido por todos los asistentes y por todos los españoles, el IBEX 35 sí, no es un fondo que se calcule teniendo en cuenta la reinversión de dividendos. O sea, con reinversión de dividendos sería el IBEX con dividendos. Exacto. Lo que entiendo es que ese es el índice. Entiendo que un fondo indexado al IBEX 35, puro y duro, debería repartir dividendos a los partícipes, ¿no? Porque si lo reinvirtiera en el propio fondo, ya lo estaría haciendo mejor que el índice. Es que ahí está la cuestión. El fondo indexado sobre IBEX 35, su índice de referencia no suele ser, o no es el IBEX 35 Price Return, que es el IBEX 35 que vemos. El índice de referencia es el IBEX 35 Total Return, que es el IBEX 35 con reinversión de dividendos. Vale. Suele ser así en casi todos los casos, excepto aquellos índices que no se calculen con el tema de dividendos, como puede ser a lo mejor un DAX o demás. El DAX ya los incorpora, ¿no? Yo creo que el DAX por defecto Exacto. Ya, o sea, no tiene una versión return porque ya reinvierte los dividendos, ya se calcula así directamente. Exacto, Lo que no tiene es la versión contraria, ¿no? Sin dividendos, pero... Exacto, exacto, o sea, se calcula directamente así. No se podría hacer un fondo de reparto indexado al DAX, ¿no? Dicho de otro modo. Exacto. Como no tiene esa... Exacto. Pero vamos, el DAX es una rareza en ese sentido. Normalmente los índices... Es una rareza. Los índices normalmente... Es una rareza. Que los índices que solemos conocer no suelen tener en cuenta la reinversión de dividendos, pero tienen una versión de sí mismos que sí lo tienen en cuenta, que es a la que replican los fondos indexados.
Claro, por ejemplo, por aclarar esto, perdona Clarisa, si cogiéramos un fondo indexado sobre S&P 500, el inversor podría asumir, dice, bueno, estoy invirtiendo en S&P 500, es el índice S&P 500. En el fondo, el índice es el S&P 500 Total Return. Igual con Eurostoxx, igual con Emerging Markets, igual con la mayoría de los casos. Otra cuestión que quería hablar contigo es un poco ese antagonismo que hay entre la gestión activa y la gestión pasiva, que además vosotros, como sois una casa que tenéis productos de un lado y del otro, seguro que tenéis una visión muy global sobre este asunto y podéis verlo. Como hay está habiendo tanto auge de inversión en productos indexados y en productos de gestión pasiva, pues parece como que tiene que haber un antagonismo entre ambas cosas, ¿no? Los que defienden la necesidad de batir al índice frente a los que defienden que batir al índice es imposible y que mejor decantarse por la gestión pasiva. Y sin embargo, esto no tiene por qué ser así necesariamente. Ambos estilos de inversión, es decir, la gestión activa y la gestión pasiva, pueden ser perfectamente complementarios en una cartera, al revés, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que hay estrategias muy eficientes en las que se integran tanto productos de gestión activa como productos de gestión pasiva. Vosotros como la Core Satellite, por ejemplo, ¿no? Vosotros como expertos en esta cuestión, Juan, ¿cómo lo veis? ¿Que efectivamente veis que existen este tipo de estrategias y un poco de qué manera aportan esa eficiencia al combinar ambos estilos? Exacto, ese tema que tú has tocado, pues bueno, yo creo que poco a poco los inversores ya lo están desmitificando. Antes era como una guerra constante, pero mira, yo os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis muy bien. Por ejemplo, en ETFs, gestión pasiva, los mayores inversores a nivel Europa y en Estados Unidos es distinto porque hay mucho retail, pero en Europa los mayores inversores en ETFs son los gestores activos. Entonces, bueno, dicho esto, puede parecer como que un gestor activo, efectivamente un gestor activo que lo que quiere aportar valor es con una asignación de activos determinada, usa el vehículo ETF o el vehículo indexado para posicionarse en el activo que él quiere posicionarse de una manera transparente y barata. A partir de ahí, lo que tú has dicho son complementarios. Si lo llevamos más al inversor, digamos, particular, no tanto al inversor institucional, porque si lo llevamos al inversor particular, yo creo que lo que hemos dicho antes, debe ir siempre asesorado antes de tomar cualquier inversión, a no ser que tenga una idea muy clara de inversión, que bueno, pues ya puede él elegir, oye, que para invertir en renta variable Europa, ¿escojo un gestor activo o escojo un gestor pasivo? Yo creo que lo mejor es complementar porque a lo largo del tiempo es muy difícil que una estrategia u otra sea la ganadora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay años, el año pasado fue un año muy bueno para los gestores activos en renta variable Europa. Aquellos que apostaran por un gestor activo, pagar una comisión de gestión mayor, asumir un riesgo gestor, pues tuvieron éxito, ¿no? Ahora bien, la teoría que dice que en el largo plazo es muy difícil que un gestor bata consistentemente a sus índices de referencia. Entonces, yo creo que por sentido común, sin entrar en más polémica, yo creo que lo ideal es diversificar y sobre todo si podemos identificar, porque luego cada índice o cada economía o cada activo tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, el S&P 500 en renta variable americana, el propio índice está continuamente en el primer cuartil de todo lo que es la categoría de fondos de renta variable americana. ¿Qué quiero decir con eso? Pues yo si fuera... Déjame que, disculpa sí. que te interrumpa ahí, voy a explicar lo del cuartil porque yo creo que eso no es un concepto que es fácil que la gente tenga en la cabeza. Lo de los cuartiles es que cuando se hace un ranking de rentabilidad de fondos, o sea, coges todos los fondos de una categoría y los pones en un ranking de mayor a menor rentabilidad, pues una cosa que se hace a veces es dividir, cogerte el 25% más rentable, ese sería el primer cuartil. Entonces se hablaría de los fondos del primer cuartil como los fondos de ese 25%, es decir, de esa cuarta parte del ranking que está en lo más alto del ranking de rentabilidad, es decir, que son los más rentables a un plazo determinado. Se habla de primer cuartil, de primer decil, de primer quintil, y siempre en relación a eso, a un ranking de rentabilidad. Perdón, Juan, lo siento.
No, no, exacto. Muy buena aclaración. Al final, quiere decir que el propio índice está entre los primeros, siempre entre los primeros en posicionamiento, con lo cual, puede ser un índice en el que escoger una gestión indexada sea por datos históricos, aunque sea mirando atrás, más eficiente que intentar averiguar qué gestor va a ser el que va a tener éxito ese año, ¿no? Sin embargo, hay índices, por ejemplo, en renta variable europea, sí que suele haber una cantidad elevada de gestores que consiguen batir a sus índices de referencia, con lo cual, pues yo creo que ni uno ni otro, yo creo que lo que hay que es combinar y asignarlo eficientemente. Ahora bien, también es verdad que cada vez hay más índices y cada vez hay más ETFs, cada vez hay más fondos indexados, como hemos visto de Factor Investing y como hemos visto de Smart Beta y como hemos visto de ESG, que al final hoy en día tienes acceso casi a cualquier tipo de activo o a cualquier estrategia. Y esas estrategias que siguen los gestores activos, porque puede haber gestores activos que tengan un enfoque más value, ¿no? Lo hemos visto en España con muchas gestoras con un enfoque value en el que dices, bueno, pues el enfoque value es lo que ha aportado un valor añadido, ¿no?, a nuestra estrategia de inversión. Ahora bien, si tenemos un índice y donde hay un fondo, un ETF que sigue una estrategia value, pues las diferencias se reducen, ¿no?, en ese sentido. No obstante, yo creo que es complementario. Hay gestores activos buenísimos, hay fondos de gestión activa buenísima. En España tenemos gestoras estupendas y yo creo bueno, pues que hay que utilizar los dos instrumentos. Uh-huh. Bueno, un matiz también precisamente con respecto al tema value, que además creo que no lo hemos aclarado en la sesión de hoy, que es qué es eso del estilo value con respecto al opuesto, entre comillas, que sería el estilo growth, crecimiento. En el estilo, las compañías de estilo value, las compañías que cabría seleccionar un gestor que siguiese el estilo value o el estilo valor son aquellas que cotizan, o sea, que tienen buenas perspectivas, que son compañías sólidas y demás, pero que cotizan en bolsa muy baratas, o sea, con un descuento importante, están infravaloradas por el mercado. En cambio, las compañías de crecimiento, las compañías que seleccionan los gestores growth, serían un poco lo contrario, compañías que presentan perspectivas de crecimiento o que están creciendo a ritmos muy importantes y que están caras en bolsa, pero a los seguidores de este estilo de gestión no les importa tanto el precio al que cotiza la compañía como las perspectivas de crecimiento que tienen esas compañías que justifican esos precios a los que cotizan. Entonces, esa precisamente estos dos estilos de gestión y de selección de compañías hacen muchas veces que tengan unos enfoques muy cíclicos. Las compañías que han presentado precisamente este perfil de crecimiento muy potente, a pesar de que cotizaban a precios muy elevados en bolsa, han sido las tecnológicas en los últimos años. Como las tecnológicas lo han hecho muy bien, los fondos growth, los fondos de crecimiento, pues también lo han hecho muy bien. En cambio, los fondos value, que se fijaban más en compañías que siendo muy buenas y muy sólidas, estaban cotizando con descuentos muy fuertes en bolsa, como las compañías más cíclicas, ¿no?, más ligadas al consumo y demás, pues esas lo hicieron peor. Pero ahora, como está cambiando un poco el ciclo, porque ahora que vemos la luz al final del túnel en torno a toda esta pandemia y demás, pues parece como que la bolsa está anticipando este punto de inflexión, entonces cambian las tornas. Ahora los fondos value están recuperando terreno, porque también las compañías más cíclicas están recuperando terreno. Y lo que quería comentar en realidad era sobre esta diferencia entre el Smart Beta del estilo value y los fondos de gestión activa de estilo value. Porque al final un fondo, corrígeme si me equivoco, Juan, un fondo indexado de Smart Beta lo que hace es, sobre un universo general, pongamos el S&P 500, selecciona aquellas compañías, si hablamos de value, que cabría categorizar dentro de la etiqueta value, es decir, que cotizan con un descuento superior a X con términos de PER o lo que sea. Y las que no, pues serían growth. En cambio, que está bien, que eso ya sería un sesgo value, ya sería darle un Smart Beta a tu apuesta por la bolsa americana, ya no cogerías todo el S&P 500, sino que ya apostarías por aquellas que tienen como un sesgo value frente a un sesgo growth. Pero un gestor de un fondo value va más allá de ahí. No se limita a coger aquellas que son más value dentro del S&P 500, sino que a lo mejor te busca compañías que no están ni en el S&P 500 siquiera, cotizan en la bolsa americana, pero no están en el índice general o son más desconocidas, son muy
son muy buscadores de tesoros, ¿no? En realidad, ¿no te parece? Los gestores value buscan ahí, como además su trabajo precisamente es ese, es buscar compañías que ellos entrevistan a los directivos de las compañías y se analizan muy bien todas las cuentas y demás, pues llegan a conocer muy bien los entresijos de la compañía y ahí es donde se dan cuenta de que debería valer más del precio al que cotizan y las integran en su cartera. O sea que al final la gestión activa se llama activa por eso, ¿no? Porque incorpora un trabajo de investigación por parte del gestor que va más allá del sesgo del Smart Beta, que está muy bien también, pero no es es añadir un sesgo sobre un índice general, no es un trabajo, bueno, pues como el de un gestor, ¿no? De gestión activa que va compañía por compañía buscando ese valor añadido. Y saliendo ya un poco del mundo de la gestión pasiva, pues simplemente recordar también a nuestros asistentes que Amundi tiene productos de gestión pasiva, tiene ETFs y tiene fondos indexados, pero también tiene productos de gestión activa. Y en este sentido, Juan, ¿nos podrías comentar un poco cuáles son los fondos estrella que tiene Amundi en el apartado de gestión activa? Con fondos estrella, para no meterte en un aprieto de cuáles son mejores, me referiría, por ejemplo, a los superventas, a los que demanda más la gente, los superventas de la empresa, ¿cuáles son? Pues mira, yo os diría que en pasiva también está sucediendo las dos grandes focos de interés que están teniendo los inversores en estos tiempos es lo que llamamos fondos temáticos y lo que llamamos fondos sostenibles o ESG o que tienen un impacto en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Serían los dos focos donde está habiendo más demanda. Entonces, yo si tuviera que deciros en la parte de gestión activa, dentro de lo que son los fondos temáticos, hay un fondo que lleva más de un 40% de rentabilidad, hizo en el año 2020, ¿no? Más de un 40% de rentabilidad, que era un fondo que se llama Global Disruptive Opportunities. Es un nombre un poco, pues que puede llamar la atención, ¿no? Pero al final, y volviendo un poquito al sentido común, que yo creo que es lo más importante que debemos mantener, y más en estos tiempos que estamos viviendo, es estos fondos lo que intentan aprovechar estamos viviendo un cambio. O sea, no sé si ya empezó hace 3, 4 años o en 2, pero que la pandemia lo ha acelerado. Estamos viviendo un cambio en cuanto a modelos empresariales. O sea, cómo ciertas compañías son capaces de cambiar lo que ha sido una industria determinada de años atrás, ¿no? Y estos cambios, ¿por qué vienen? Por los cambios, pues las poblaciones, las ciudades cada vez se están haciendo más importantes. Entonces, todas aquellas empresas que están desarrollando sus negocios en ciudades, en temas de electricidad, temas de tecnología, pero ya no la tecnología habitual, sino la tecnología, pues lo que estamos haciendo hoy ahora mismo, ¿no? Una web call en la que cualquiera se puede conectar. Detrás de esto que hoy estamos haciendo hay compañías, hay industrias, hay negocios, ¿no? Entonces es lo que se llama un poco la economía disruptiva, que es capaz de cambiar los modelos de negocio como veníamos entendiendo hasta el momento por los cambios sociales y por los cambios que están aconteciendo, ¿no? Entonces, el tema de teletrabajo, pues imaginaros la cantidad de compañías que están naciendo porque el teletrabajo pues cada vez es más, eso requiere que haya más aplicaciones que puedan permitir un teletrabajo en cuanto a salud, pues es un poco la idea, ¿no? Y yo creo que cualquier inversor ha pensado en esto, o sea, no es nada nuevo, que ha pensado que estamos viviendo un cambio y que hay empresas que se van a beneficiar y que van a ser capaces de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, es una manera de invertir en este tipo de empresas, ¿no? Y como hemos visto, pues su rentabilidad es del 40%, un fondo global, diversificado, gestionado de esta manera, pues yo creo que es una excelente opción. Y luego, por poner otro, este es de renta variable, dentro de renta variable, y por poner otro dentro de renta fija, yo lo llevaría más al tema también quizás con un enfoque más sostenible y un fondo que se llama el Green Bond, Impact Green Bond, ¿no? Amundi Impact Green Bond, que invierte en aquellas compañías cuyos bonos o cuyas emisiones son compañías que hay detrás que tienen
un sesgo sostenible en cuanto a cómo se financian y a los proyectos que van a llevar a cabo, y luego se financian emitiendo bonos, y sí que se tiene en cuenta esos proyectos o esa necesidad de financiación a dónde va a ir a parar, ¿no? Y es lo que llamamos un poco los bonos verdes, ¿no? El Green Bond, ¿no? Y es un fondo que ha obtenido más de un 6% de rentabilidad y que de cara al futuro, sobre todo en renta fija, es mucho más complicado, ¿no? El ver dónde vamos a invertir en los próximos meses, ¿no? Porque bueno, el recorrido es menor, hay menos recorrido porque los yields han bajado mucho y bueno, es más complicado acertar, o sobre todo no acertar, sino buscar fondos de renta fija que nos vayan a dar una rentabilidad pues satisfactoria, ¿no? Bueno, simplemente comentarle a los asistentes que he puesto en el chat el nombre del Global Disruptive Opportunities junto con el leasing, por si acaso están interesados. Efectivamente lleva casi un 50% de rentabilidad en los últimos 12 meses, que aquí me gusta recordar siempre que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que la rentabilidad es un dato sobre un fondo importante, pero que hay que tener en cuenta otros, no solamente este. Pero bueno, lleva un 50% de rentabilidad en los últimos 12 meses y eso es así. Y recordaros también que este fondo está disponible en MyInvestor. Ya sabéis que tenemos arquitectura abierta y uno de los muchos fondos que comercializamos es este. El otro no me ha dado tiempo a buscarlo, el de Green Bond, pero Impact Green Bond. si no lo tenemos Seguro. Si no lo tenemos en nuestra oferta, entonces lo incorporaremos porque efectivamente suena muy, muy atractivo. Y ya para terminar, Juan, y si te parece ya después abrimos el turno de preguntas para que nuestros participantes comenten todo lo que quieran. ¿Cuál es la visión de mercado de Amundi para el medio plazo? Porque claro, al final tenéis productos de gestión pasiva, productos de gestión activa, seguro que tenéis como casa, seguro que tenéis una visión, un comité de inversión que, bueno, pues que más o menos os marca las directrices en cuanto a qué activos, qué mercados, qué estrategias podrían llegar a ser las más interesantes, pues eso, en un horizonte de medio plazo. ¿Cuáles serían entonces? Pues sí, aquí al final es a lo que volvemos. Esta es la decisión más importante, ¿no? De en qué asset class estar y según, pues, y efectivamente en qué activo estar, pues depende directamente del contexto económico en el que nos encontremos, ¿no? Nos encontramos en una fase económica de recuperación y eso tras una profunda recesión motivada por el impacto de la pandemia que aún estamos todos sufriendo, ¿no? Esta fase evidentemente va a ser más favorable para los activos de riesgo, que digamos, si los activos de riesgo me refiero a los activos de renta variable, porque nos vamos a encontrar en una mejora de los resultados empresariales y probablemente puedan empezar a resurgir tensiones inflacionistas, ¿no? Que eso también es un tema que hay que tener en cuenta. Pero, por el contrario, esta aceleración de crecimiento y de precios suele tensionar la curva de tipos y las políticas monetarias, que son los dos factores que también tenemos que jugar, ¿no? Cómo van los tipos de interés y la política monetaria y cómo puede afectar al mismo tiempo a los activos de riesgo, ¿no? En ese sentido, en este momento, Amundi, ya hablo por lo que es la gestora, estaría infraponderado en bonos gobierno y duración. Es decir, reducimos duraciones con expectativas precisamente de esas posibles expectativas de crecimiento y esas posibles expectativas de inflación. Obviamente eso siempre es reducción de duraciones, es decir, cogernos en deuda, si hay que estar en deuda con vencimiento, con duraciones inferiores, ¿no? Y en renta variable y materias primas, pues a priori pues estamos más positivos, porque entre otras cosas es donde hay algo más de recorrido. Dentro de la renta variable pensamos que se va a seguir produciendo una rotación hacia sectores, países y estilos más cíclicos, ¿no? Entre los que incluiríamos lo que hemos estado comentando en esta sesión, pues incluiríamos obviamente el tema value, ¿no? Y concretamente en países estamos positivos con Europa, Japón, y diría que donde más positivos está es con economías emergentes, dentro de este contexto que hemos planteado, ¿no? Con lo cual
Y dentro de economías emergentes, incluso las más cíclicas, que pueden ser incluso los mercados asiáticos, ¿no? de cara al futuro. Sin embargo, el ritmo de recuperación va a estar marcado por el proceso del ritmo de vacunación y la gestión de la pandemia. Eso siempre tengámoslo en cuenta, ¿no? Y por los cambios en los estímulos tanto monetarios como fiscales que vayamos encontrando entre los distintos países. ¿Qué quiero decir? Que sí que preveemos que pueda haber periodos con cierta volatilidad, ¿vale? O sea, que los inversores lo saben, esto no va a ser tampoco un camino de rosas, y aunque el mensaje sea, bueno, pues la renta variable, pensamos que sobre todo va a dar más rentabilidad que la renta fija, pero que este camino depende de cómo evolucione el tema de la pandemia, obviamente, y que puede haber una volatilidad bueno, pues que a día de hoy desconocemos, ¿no? Que pueda pasar. Yo hoy, por ejemplo, hablaba con una persona que estaba en Londres y dicen que estos se están vacunando yo qué sé, que se vacunan a 2 millones de personas, pues, no sé si a la semana, o no, es una barbaridad, ¿no? O sea que hay mucha disparidad entre el ritmo de vacunación entre diferentes países, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que estar muy pendiente, obviamente, que cómo va a afectar esto a la recuperación económica que sí que parece que tendremos, ¿no? Muy bien, pues ahora, si te parece, Juan, abrimos el turno de preguntas y bueno, pues voy comenzando a leer ya algunas de las que nos han ido dejando nuestros asistentes en el chat. Mira, nos pregunta Sergio, como inversor particular, ¿cómo puedes saber si un fondo, indexado o no, está caro o barato? Pregunta si hay indicadores como el PER que puedan ser útiles y si es así, ¿dónde los puede ver? Yo en este sentido, Sergio, creo que habría dos cuestiones. Por un lado, aquellos activos en los que invierte el fondo, si son caros o si son baratos, que eso sería muy difícil de determinar, ¿no? Porque lo que nos puede llevar a pensar si algo está caro o barato es su evolución futura, ¿no? Si luego sube, pues es que lo hemos comprado barato. Si luego baja, pues es que lo hemos comprado demasiado caro. Pero bueno, eso ya dependerá de la estrategia que siga el fondo, de lo bien o lo mal que le vaya, si el fondo es value, si el fondo es growth. Entonces, tú no puedes evaluar un fondo igual que evaluarías una compañía en la que decidirías si está cara o barata en función, pues eso, de variables como el PER, que mide los beneficios estimados, o yo qué sé, o del enterprise value, o lo que sea. Un fondo al final está integrado no por una, sino por muchas compañías. O por muchas emisiones de deuda o por una combinación de emisiones de deuda y de compañías cotizadas. Y además lo hace con una estrategia determinada y lo hace con visos normalmente a largo plazo. Con lo cual, en términos de mercado, en términos de los activos en los que el fondo invierte, no puedes decir que esté caro o que esté barato. Como mucho puedes decir, al cabo de X tiempo, si la inversión pues le ha salido bien al gestor y efectivamente eso se ha revalorizado, es decir, ha comprado a buen precio en ese sentido, o si no ha sido así. Y lo mismo si es indexado. Ahora, lo que sí que puedes hacer con un fondo a la hora de determinar si es caro o barato es analizar sus comisiones. Ahí sí que es impepinable si un fondo es caro o si es barato. Hay fondos que tienen comisiones más altas y fondos que tienen comisiones más bajas. Y esas comisiones, ojo, son importantes, porque puede parecer que entre un 0,9 y un 1,3 o entre un 1,5 y un 2 son minucias, pero al cabo de los años esas minucias, por el tema de se hace un efecto bola de nieve y pueden llegar a consumir bastante rentabilidad de tu inversión. O sea, las comisiones son importantes. ¿Quiere eso decir que el mejor fondo es aquel que sea más barato? No necesariamente, porque al final hay fondos que cobran comisiones elevadas, pero porque la propia gestión del fondo requiere un esfuerzo especial por parte de la gestora y ese esfuerzo especial luego se ve reflejado en la rentabilidad, con lo cual pagas, pero pagas por algo, o sea, pagas y a cambio recibes una rentabilidad. Entonces, ¿de qué manera podrías saber si el fondo es caro o si es barato? Pues podrías compararlo, por ejemplo, con las comisiones medias que cobran otros fondos de la categoría. Es decir, si tú estás invirtiendo en un fondo indexado, podrías analizar las comisiones que te cobra ese fondo indexado frente a las que te cobran otros fondos indexados al mismo índice. Porque si los fondos, si tienes 3, 4 fondos en gestoras distintas que replican un mismo índice,
pues ahí la comparativa es perfectamente homogénea. Es verdad que hay otros factores que podrías tener en cuenta, como la liquidez, el tamaño del fondo, lo acertado que está a la hora de replicar el índice, pero más o menos podrías ver cuál de ellos es el que cobra la comisión más baja en términos de... y sería el más barato. Y luego con la gestión activa, pues podrías hacer también lo mismo, ¿no? Pues si te interesa, imagínate un fondo de bolsa española, pues analizas los fondos, la categoría bolsa española, hay una... ves cuáles son las comisiones medias que se cobran en esa categoría y, oye, si el fondo que te interesa te está cobrando una comisión por encima o una comisión por debajo. Y esa sería un poco la forma de juzgar el precio del fondo. No sé, Juan, si tienes algo más que añadir sobre esta cuestión. Lo has explicado perfectamente, yo creo. Ya no nada que añadir. Pues la siguiente te la paso a ti. Pregunta Francisco en cuanto a los... o sea, comenta Francisco más bien que en los ETFs cobras intereses, mientras que en un fondo de inversión los intereses se acumulan en el fondo. ¿Esto es así, Juan? ¿En los ETFs cobras los intereses de las compañías en las que invierte el ETF? A ver, yo creo que es un poco la pregunta, Sergio, respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Hay ETFs de capitalización y ETFs de distribución. En ese sentido funcionan exactamente igual que los fondos de gestión activa. Si a los intereses yo creo que te refieres a los dividendos, cuando las compañías reparten dividendos, si escoges un fondo indexado o un ETF de capitalización, esos dividendos se reinvierten en el propio índice y estarás expuesto al riesgo de mercado. Y en los de capitalización sí que es verdad que en fondo indexado y en ETF tienes más opción de buscar fondos de reparto que en los fondos de gestión activa, que corrígeme, Clarisa, si me equivoco, en la mayoría o lo normal es que sean de capitalización. Es verdad que en fondos indexados y ETFs sí que es más fácil encontrar clases de reparto. Entonces yo creo que esa es la pregunta un poco que hace Sergio en cuanto a que los ETFs pueden pagar intereses, pueden pagar esos cupones correspondientes al dividendo. Vale, es que yo creo que Francisco aquí se ha hecho me da la sensación, se ha hecho un pequeño lío, porque la diferencia entre ETF... perdón, Francisco, perdona. Sí. Estaba diciendo Sergio, perdona. Perdón, que igual no lo he dicho yo bien, la diferencia entre ETFs y fondos indexados no vendría por la parte de los intereses. La diferencia entre ETFs y fondos indexados vendría por las cuestiones que hemos comentado durante la presentación. Es decir, los ETFs cotizan a tiempo real en bolsa y los fondos indexados no. Los fondos indexados dan liquidez diaria, que no está mal, pero no cotizan a tiempo real en bolsa. En cambio, los fondos indexados tienen en España una ventaja fiscal, que es puedes traspasar tu inversión de un producto a otro sin tener que tributar, y los ETFs no, o bien, al menos hoy por hoy. Esas son las grandes diferencias entre ETF, aparte, bueno, como comentábamos antes, de los costes que te puede cobrar un broker a la hora de invertir un ETF, que a lo mejor no son los mismos que te cobra un comercializador de fondos por invertir en un fondo indexado. Pero bueno, fundamentalmente serían esas diferencias. No se diferencian por el hecho de que paguen intereses o dividendos a los partícipes o no. Esa no es una diferencia entre ellos. Lo que sí que es verdad es que en ambos casos, tanto el caso del ETF como el del fondo indexado, existen dos clases, la de acumulación y la de reparto, que es lo mismo que pasa con todos los fondos. En la de acumulación, los dividendos se reinvierten en el propio producto, ya sea un ETF o un fondo indexado, y en la clase de reparto, los dividendos se distribuyen a los partícipes. Siguiente pregunta, esta sí que es de Sergio. Pregunta, el criterio ESG, es decir, el criterio de inversión socialmente responsable, si un índice no lo aplica, la gestora sí lo haría. ¿Descartaría empresas del índice si no comulgan con los valores de la gestora o los inversores? ¿Le contestas tú, Juan, en este sentido? O sea, ¿cómo hacen los ETFs o los fondos indexados con estos criterios? Muy buena pregunta. Eso depende ya de la gestora y cada gestora, nosotros vamos a responder por lo que es Amundi. Amundi hoy en día es pionera en temas de ESG y en general los franceses siempre lo han sido, pero son los que más han abogado por y Amundi es una gestora francesa y obviamente Amundi lidera y yo creo que muy por encima de las gestoras americanas. Entonces, la respuesta es sí. Nosotros aplicamos criterios ESG prácticamente al 100% de todas nuestras inversiones. Ahora bien,
esos criterios sobre todo están más focalizados al tema de exclusión, es decir, excluimos de los índices. Lo que pasa es que no ocurre en muchos casos. Yo te diría, por ejemplo, en el Standard & Poor's, que son 500 compañías, a lo mejor hemos excluido 2 compañías de las 500 compañías, ¿no? Y estas 2 compañías son porque son compañías que están en temas de exclusión o unos contrastes muy radicales frente a lo que es una filosofía ESG. Entonces, la respuesta es sí, se aplica incluso en los índices que no son ESG, pero la realidad es que son casos muy puntuales o casos, digamos, de una gran notoriedad en cuanto a que vemos que son compañías que van totalmente en contra de lo que es un criterio ESG, ¿no? Pero sí, se aplican. ¿Esto qué puede producir? Puede producir un poco de tracking error, es decir, que la desviación del performance del índice donde sí está incluida esa compañía, si tú como ETF no incluyes esa compañía, puedes tener un pequeño tracking error, pero os digo que, o como os decía, en la realidad son casos muy puntuales y el tracking error que produce es muy leve, es muy bajo, o sea, pero sí que se está aplicando, sí habría que responder afirmativamente a Sergio. Tracking error, traduzco desviación frente al índice. Es decir, lo que dice Juan, estos ETFs, como aplican este criterio de la casa, que es de inversión socialmente responsable, pues claro, como no hacen exactamente lo mismo que el índice, sino que aplican este pequeño filtro que deja fuera a 1 o 2 compañías de 500, ya no va a hacer exactamente lo mismo que el índice. Una ligera desviación frente a lo que hace. O sea, lo replica, pero no al 100% porque aplica este pequeño filtro. Y ISR, la inversión socialmente responsable, es una inversión que tiene en cuenta criterios como el gobierno corporativo, los criterios medioambientales y la responsabilidad social. Pregunta Óscar, para comenzar a invertir en fondos indexados sin experiencia, ¿recomendarías un robo-advisor? Y luego pregunta también, ¿es posible cambiar la cartera o el fondo seleccionado de un fondo indexado seleccionado inicialmente? Cambiar la cartera o el fondo seleccionado de un fondo indexado seleccionado. Esto no estoy muy segura de entender la pregunta. Me imagino que lo que estará preguntando es si puedes traspasar la inversión desde un fondo indexado a otro o desde un fondo indexado a un fondo que no sea indexado, y en ese sentido no habría ningún problema. Y con respecto a lo de al robo-advisor, bueno, tú mismo lo decías antes, ¿no, Juan? Que al final vosotros recomendáis un asesoramiento en el cliente a la hora de invertir en productos de gestión pasiva. O sea, la gestión pasiva es muy interesante, tiene muchas ventajas, pero tienes que saber qué índices son los que quieres replicar. Y que es otra forma de decirlo, tienes que saber a qué mercados quieres ganar exposición, ¿no? Qué activos son los que quieres que integre en tu cartera. Entonces ahí, ya sea un robo-advisor o ya sea un asesor financiero con nombre y apellidos, lo bueno es que un profesional pues te eche un cable con esto, a menos que tú seas un experto, que oye, habrá gente que lo sea, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros como gestora de fondos, Juan? No, yo siempre lo he dicho, creo que en España tenemos una industria de asesoramiento financiero, tanto por gestoras como entidades con muy buenos profesionales detrás y muy buenas cualificaciones, y yo creo que siempre es mejor, porque ir con una cierta tutela, un cierto asesoramiento, ¿no? Que ir uno por su cuenta, ¿no? Se puede ir por su cuenta, obviamente, cualquiera puede comprar desde su casa un ETF que quiera invertir, pero siempre yo creo, por mi experiencia, que se da un valor añadido, claro. Simplemente añadir un matiz a esta cuestión, y es, Óscar comenta los robo-advisor, que es un tipo de asesoramiento financiero en el que el asesoramiento que se realiza, que a veces es asesoramiento y directamente ya gestión de la cartera, se hace vía online e incorpora un componente de automatización, de tecnología. O sea, las carteras se gestionan de forma automática, en base a unos logaritmos y demás. Es decir, tú estás haciendo un asesoramiento o incluso directamente un servicio de gestión discrecional de carteras y estás introduciendo un componente tecnológico muy importante ahí. ¿Qué ventajas tiene eso? O dicho de otro modo, ¿qué ventajas tiene un robo-advisor?
pues una de las más importantes son los costes, porque el hecho de que la tecnología intervenga en este asunto lo que permite es reducir esos costes de asesoramiento y esos costes de gestión de la cartera a niveles pues, muy, muy reducidos, ¿no? O sea, ahí el cliente podría tener su servicio de asesoramiento y de gestión de carteras a costes muy, muy bajos. Y bueno, luego también otro consejo que yo le daría tanto a Óscar como a aquellos que busquen este asesoramiento a la hora de invertir en productos de gestión pasiva es que procuren que ese asesoramiento sea independiente. Es decir, que busquen a alguien, que hay muy grandes profesionales en España, como bien dice Juan, pero bueno, que miren por los intereses del cliente y no por los intereses propios, porque cabe también la tentación, en algunos casos, de colocar producto propio o de recomendarle al cliente producto propio cuando no necesariamente ese es el que más le interesa al cliente, con lo cual, pues hombre, es bueno si te dejas asesorar en las finanzas, como yo creo que en cualquier otro campo en la vida, si te dejas asesorar que sea por alguien que sea perfectamente independiente y que vaya a mirar por tu beneficio, ¿no? La siguiente pregunta nos la hace Marc, una petición, una pregunta que nos preguntaba por un ejemplo de un fondo de renta variable sostenible. En la casa, Juan, ¿qué fondos de bolsa con un criterio sostenible tenéis que le podamos citar a Marc? Bueno, Yo nosotros, creo que tenéis un por la indexado, parte de... si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, tenemos una gama tanto de ETFs como de fondos indexados que replican índices. Es más, los proveedores de índices como es MSCI, Standard & Poor's, Stocks, que son los grandes proveedores de índices, ya llevan desarrollando índices ESG desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir? Que ahora nosotros tenemos una gama casi, no te iba a decir por igual, pero casi por igual de lo que son índices que no siguen criterios ESG y otra gama sobre fondos o ETFs que replican índices. Pues el SP500, por ejemplo, o el MSCI Europe, ¿no? Dentro de MSCI Europe, el inversor puede elegir el MSCI Europe de toda la vida, con los criterios que llevan estableciendo históricamente, o el MSCI Europe, que es el mismo proveedor del índice ESG, donde se aplican unos filtros. A partir de ahí, incluso puede encontrar índices con tonalidades de verde diferentes, es decir, hay índices, los ESG Universal, que se llaman, que simplemente aplican exclusiones a aquellas compañías que claramente no siguen unos criterios o unos parámetros medioambientales sostenibles mínimos. A partir de ahí podemos ir ampliando nuestra gama de producto en cuanto a exigibilidad o en cuanto a más importancia, ya no solo exclusiones, ¿no? Sino podemos introducir el término best in class, es decir, aquellos valores o aquellas compañías que dentro de ese marco sostenible dan un rating mayor o superior, ¿no? Es decir, voy a ir a las compañías sostenibles, pero además voy a ir a las que más enfoquen sostenibilidad, ¿no? Entonces, hoy en día, a través de fondos indexados, obviamente también a través de gestión activa, en ambas maneras se pueden encontrar productos, pero en lo que es nuestra materia fondo indexado, cualquier inversor puede ir directamente a esos ETFs o fondos que replican índices ESG con diferentes grados de exigencia en materia de ESG. Bueno, yo como botón de muestra he puesto en el chat uno de vuestros indexados con este criterio, bueno, pues para que la gente tenga, los asistentes puedan tener al menos un ejemplo de ello, pero bueno, como bien comentas tú, pues hay toda una gama a la que pueden tener acceso. Pregunta Javier, en relación precisamente al fondo del que hablabas antes, el Global Disruptive Opportunities, que Javier ha consultado la ficha y dice que tiene una comisión de rentabilidad del 15%, entiendo que será la comisión de éxito. Pregunta cómo y cuándo se cobra. No, me imagino, Juan, que no tendrás el dato en la cabeza, así que si te parece, pues le indico un poco a Javier cómo funcionan estos temas de las comisiones de éxito para que él se oriente tanto con este fondo como con cualquier otro fondo, porque es una comisión que está presente en muchos fondos de renta variable. Además, yo creo que cada vez más.
al principio era como muy del entorno de los hedge funds, pero yo creo que cada vez está más presente. La comisión de éxito es una parte de la comisión de gestión. O sea, a la hora de gestionar tu producto, la gestora tiene 3 opciones. Te puede cobrar una comisión de gestión fija sobre el patrimonio que gestiona, puede cobrarte una comisión de éxito, es decir, todo lo que suba al fondo por encima de un determinado nivel, pues se lleva una parte, y luego te pueden mezclar ambas cosas. Te puede cobrar un poquito de comisión de gestión y un poquito de comisión de éxito. Pero en todo caso, todo se engloba en la remuneración que puede recibir la gestora a cambio de gestionar tu producto. Y todo, por supuesto, se halla siempre dentro de unas horquillas, que son unas horquillas legales, que establecen unos máximos y demás. Entonces, en este caso, por lo que comentas, Javier, este fondo pues, cobra un 15% de comisión de éxito. Tendría que ver la ficha del fondo, que ya por la hora que es, no podemos entretenernos con este punto, pero bueno, te voy a dar las claves para que lo puedas hacer tú. En la propia ficha del producto tiene que venir en qué condiciones cobra la comisión de éxito el fondo. Pues normalmente toda la rentabilidad positiva que obtiene el fondo, pues a lo mejor sobre esa rentabilidad pues se queda, en este caso, con un 15%. O hay fondos que lo hacen en referencia a un benchmark al que quieren batir. Oye, pues todo lo que supere Leonia, no sé qué, pues me quedo con un X%. En todo caso, la gestora te lo va a explicar en el folleto. Te va a decir qué es lo que tiene que hacer el fondo para llevarse su comisión de éxito. Lo que sí que te puedo aclarar es que para que un fondo pueda cobrar esa comisión de éxito, tiene que batir sus propios máximos. O sea, no puede no puede subir, cobrar su comisión de éxito y luego si corrige y vuelve a subir otra vez al mismo sitio, vuelve a llevarse otra vez la comisión de éxito. No, los fondos están obligados a batir sus propios máximos para poder llevarse esta comisión de éxito, lo cual se resetea a los 3 años, pero por lo menos en ese periodo de 3 años solo te va a cobrar comisión de éxito cada vez que supere. Imagínate que fuese el precio de una acción, pues cada vez que bate máximos es cuando va a tener derecho a cobrarte esa comisión de éxito. Que como digo, forma parte de la remuneración de la gestora. Hay otras gestoras que no cobran comisión de éxito, pero a cambio te cobran una comisión fija superior. Es como el fijo y el variable, ¿no? El salario de un empleado. Así que esto en el folleto vas a poder encontrar la información y de todos modos, Javier, si te queda alguna duda, en tu comercializador, si es MyInvestor, por supuesto, nosotros estaremos encantados de explicártelo, y si no, pues en cualquier comercializador que tú utilices, o incluso seguro que en la propia casa, en Amundi, pues estaremos encantados de aclararte cualquier duda que tengas antes de invertir. Y bueno, ya estamos casi a punto de llegar a las 7:15. Si te parece, Juan, ya leemos la última pregunta. Se nos han quedado algunas en el tintero, pero bueno, yo invito a los asistentes a formular sus preguntas en redes sociales o a lo mejor pueden escribirnos también al blog, donde tenemos un consultorio mensual de educación financiera. Y estas preguntas que se han quedado fuera, pues nos las pueden plantear allí. El consultorio es Hello My Investor y la dirección en la que pueden escribir para plantear todas sus preguntas es hellomyinvestor@myinvestor.es. Y leemos entonces la última y así ya no abusamos de vuestro tiempo. Pregunta Enrique sobre los propios fondos en los que invertís. Si son de réplica física o no son, o sea, los propios indexados de la casa, si son de réplica física o no. Que antes me gustaría, si no te importa, Juan, que explicásemos qué es esto de la réplica física. Sí, bueno, este es un tema un poco ya para estas horas, pero vamos a intentar resumirlo muy brevemente. Para replicar un índice, nosotros podemos escoger 2 opciones: comprar los títulos que componen ese índice y que el fondo replique exactamente el índice porque tiene los títulos en cartera, o lo que se llama una réplica sintética, que se hace a través te expones al índice a través de un Total Return Swap. Es un producto, digamos, un producto negociado OTC, en el que es una contrapartida la que te da la rentabilidad del índice, ¿no? Yo sí que os diría, porque es un tema que necesitaríamos un largo tiempo para explicarlo bien, ¿vale? Entonces no quiero hoy a estas alturas liarla. Esto dejamos para otro webinar, Juan.
Sí, para otro webinar. Lo que sí que os quiero decir, nosotros hacemos, en Amundis hacen ETFs de réplica física y sintética. Os puedo asegurar que en ambos casos los riesgos están exactamente igual de controlados. Son productos UCITS, son las mayores, los fondos UCITS son los mayores fondos que están sometidos a un control, tanto en gestión activa como en ETFs, en el mundo, con lo cual, no porque un ETF, que yo le diría, el mensaje es que nadie rechace o acepte un ETF o un fondo indexado porque haga una réplica física o sintética. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero ambas están súper reguladas y el inversor puede estar súper tranquilo y que no porque aparezca una palabra como swap se asuste o porque haya un derivado se asuste, porque en materia de riesgos os aseguro que están totalmente equiparados exactamente. Respondiendo a su pregunta, nosotros desde Amundi, todos los ETFs, fondos indexados los hacemos por réplica física y en los ETFs solemos tener dos versiones, una réplica sintética y una réplica física. ¿Qué os diría? Que hay ciertos índices o hay ciertos subyacentes en los que hacer una réplica sintética puede incluso ser más eficiente en términos de performance que una réplica física. Y normalmente la réplica sintética tiene menos tracking error que la réplica física, pero como dice Clarisa, ya podemos hacer otro webinar otro día porque es un tema que se puede extender mucho. Sí, puede llegar a ser muy complejo porque luego además hay algunos que ofrecen un colateral y bueno, o sea, es un mundo. Es verdad que en esto, como en tantas otras cosas del mundo de la inversión, no está lo bueno y lo malo. Están los pros y los contras de cada cosa, pero los de réplica física tienen unas ventajas y los sintéticos pues tienen otras, pueden tener costes más reducidos, pueden ser más eficientes a la hora de replicar el índice. Y puede incorporar un colateral, como decíamos. Bueno, es un mundo que lo dejaremos para otra sesión. Sí, pero que estén muy tranquilos, que estén muy tranquilos por ese lado, que de verdad que no se asusten para nada y que escojan el ETF en base al índice o cómo lo haga y no a la réplica que haga. Muy bien. Pues Juan, muchísimas gracias por tu participación hoy en nuestro webinar. Juan Sampío, responsable de ventas para España y Latinoamérica de la gestora Amundi, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Clarisa, y a todos los que han estado detrás escuchando, un gran saludo y que es un placer trabajar con vosotros. Muchas gracias y gracias también efectivamente a todos nuestros asistentes por la paciencia además que habéis tenido hoy, que hemos acabado el webinar un poquito más tarde. Lo dicho, si os han quedado algunas preguntas, no dejéis de formulárnoslas en las redes sociales o escribiendo al consultorio de educación financiera de nuestro blog. Y os recordamos que el webinar de hoy, como todos, la grabación de este webinar se colgará en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube, para aquellos que no hayan podido asistir o para aquellos que habéis asistido y que queréis revisar alguna cosa que no os ha quedado clara o lo que sea. Así que lo dicho, muchísimas gracias y que paséis una buena tarde. Muchas gracias.